Muy buenos días a todos mis amados. El Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Es un gozo el poder compartir la palabra con cada uno de ustedes y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Como ustedes saben, estamos siguiendo una serie basada en el Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 7, que es el Sermón del Monte, parte del Sermón del Monte, y les invito a abrir su Biblia ahí, Mateo capítulo 7. Y el día de hoy vamos específicamente a examinar los versos 7 al 12, pero me gustaría que, para que ustedes entiendan bien el mensaje, leamos desde el verso 1 hasta el verso 12, para que podamos establecer la conexión que hay entre estos versos, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 7, versos 1 al 12. Dice así la palabra de Dios: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que ustedes midan, se les medirá. ¿Por qué mira la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Padre, una vez más venimos ante tu bendita presencia, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para darte gloria, honor y majestad, y para rogarte, Señor, que ahora prepares nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine y nos permite, nos capacite para entender las maravillas de tu ley. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. El día de hoy vamos a examinar una joya de la palabra de Dios. El texto clave en este pasaje que acabo de leer es sin duda uno de los más conocidos de la Escritura, la llamada regla de oro, que es muy probablemente la declaración más universal y reconocida de nuestro Señor Jesucristo. Se ha llamado la cima de la ética, la cumbre de toda enseñanza ética. Ahora, sin dudas, la enseñanza de este pasaje es imprescindible para el pueblo de Dios. Pero cuando usted y yo aprendemos a estudiar la Biblia, sabemos que la hermenéutica bíblica, que no es más que la manera apropiada de estudiar la Escritura, nos enseña que un texto fuera de su contexto se puede convertir en un pretexto. O sea,
una persona puede extraer un texto de la Biblia y usarlo para justificar cualquier enseñanza que quiera dar. Y algo que yo he notado es que usualmente el verso 12, donde se da la regla de oro, mucha gente lo saca de su contexto y lo pone aparte del resto del contexto que acabamos de leer. Y considero que ese es un gran error. Recordemos que a lo largo del Sermón del Monte, entre otros asuntos, obviamente Jesús está hablando de los principios del reino, quienes van a entrar al reino de los cielos, y está dando una serie de enseñanzas importantes, ¿verdad? Y en el amplio contexto del Sermón del Monte, el Señor establece, entre otras cosas, las normas éticas en las relaciones humanas. La manera en que los cristianos debemos tratarnos unos a otros y debemos tratar a nuestro prójimo en general. Y esta regla de oro, la regla de Dios, resume nuestra obligación en relación con nuestro prójimo. Resume la manera en que usted y yo debemos tratar a todas las personas. Jesús nos da en este pasaje 3 razones por las que debemos obedecer la regla de oro. 3 razones por las cuales debemos obedecer la regla de oro. ¿Qué razones son estas? Bueno, en estos versos observaremos que debemos hacerlo por razón de la promesa de Dios en el verso 7 y 8, del paradigma de Dios en los versos 9 y 11 y del propósito de Dios en el verso 12. Voy a empezar obviamente a ver esto paso a paso para que usted lo pueda entender. En primer lugar, vamos a ver la promesa de Dios. La promesa de Dios en el verso 7 y 8. Fíjense, y vuelvo a leer estos versos. Dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Fíjense, aquí hay un triple mandato del Señor a su pueblo. Un triple mandato. Pidan, busquen y llamen. ¿Sabe? Estos 3 verbos están en el imperativo presente en el griego. O sea, son un mandato, pero no es un mandato a que hagan algo de una vez y para siempre, sino que es un mandato para que hagamos algo y lo hagamos continuamente. Debemos hacerlo continuamente. Y es evidente que vemos una énfasis creciente en la escala de intensidad de los verbos. ¿Ok? Pidan, busquen, llamen. O sea, buscar es sin duda mucho más dinámico que pedir, porque buscar es pedir y actuar. Y llamar aquí tiene la connotación como ir a la casa de una persona, aun cuando sea medianoche, y hacer que esa persona se levante para que nos ayude en alguna necesidad. O sea, hay una escala de intensidad, ¿bien? Y esa progresión de intensidad en los verbos sugiere que nuestras peticiones a Dios no deben ser pasivas, sino que deben ser activas. En otras palabras, usted y yo ya vimos anteriormente que debemos pedirle a Dios en Mateo 6:11 que nos dé el pan nuestro de cada día, que nos provea lo necesario para vivir cada día. Pero mientras estamos pidiéndole al Señor, por ejemplo, que nos ayude a encontrar un empleo, debemos estar buscando activamente ese empleo. Debemos estar poniendo de nuestra parte y haciendo todo lo posible nosotros por encontrar ese empleo mientras esperamos su guía y su provisión. O sea, no debo sentarme en mi casa a esperar que Dios me lance eso del cielo, sino que debo pedir, pero al mismo tiempo debo actuar. ¿Ok? Y el punto de Jesús, amado hermano, aquí es que usted y yo, Él nos está ordenando
nos está ordenando que persistamos en la oración, que seamos persistentes en la oración y que sigamos pidiendo, buscando y llamando cada día de nuestra vida sin desalentarnos. ¿Sabe? Y esa fue una enseñanza que Jesús nos dio no solamente en este texto, sino que es una enseñanza que Jesús reitera en muchos pasajes. Por ejemplo, si usted lee en Lucas 18:1, dice el Señor así: Jesús les contó una parábola. Fíjense, Jesús les contó una parábola para enseñarles. O sea, estaba enseñándole a sus discípulos, ¿cierto? ¿Qué era lo que él quería enseñar? ¿Cuál era su propósito mediante esa enseñanza, esa parábola? Que ellos debían orar, ¿cuándo? En todo tiempo y no desfallecer. En otras palabras, a veces oramos por algo, pero oramos una vez y después nos olvidamos. Pero Jesús nos está diciendo, ¿sabes qué? Debes ser persistente, no debes desanimarte, mantente orando. Debe haber una intensidad, debe haber una progresión y debe haber una constancia en nuestra vida de oración. Nuestro Padre ahora, por boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fíjense, nos ordena. Es un imperativo, es un mandato, no es una opción, es una orden. Nos ordena que nosotros le pidamos al Padre, le pidamos a Dios lo que necesitamos. ¿Ok? Al orar, obviamente necesitamos comprender la clase de Dios al cual nos dirigimos, al cual estamos orando. Y ese conocimiento es ese conocimiento de quién es el verdadero Dios, el que realmente sustenta nuestra fe, el que realmente nos ayuda a pedir con confianza. Si un hombre ora, si una persona ora, lo hará conforme a la visión del Dios a quien ora. Por ejemplo, los griegos en su idolatría tenían una serie de dioses que eran caprichosos. Así que ellos acudían a los dioses con desconfianza y precaución. Y otras culturas tienen dioses que son vengativos. Por tanto, ellos acudían a esos dioses con pánico, con temor, pero no un temor reverente, sino un miedo que no es saludable. Ahora, si Dios es misericordioso, como Jesucristo declaró que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, entonces aquellos que creemos en Él podemos acudir a Él, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, verso 6, con confianza a través de Cristo. O sea, podemos acudir a Dios con la confianza que tendría un hijo con su padre, con la seguridad que acude un hijo con su padre. Y no deberíamos temer pedir buenas dádivas a nuestro Padre. De hecho, la Escritura dice en el libro de Santiago que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende ¿de quién? De Dios, del Padre de las luces. Nuestro Dios da buenas dádivas. ¿Ok? Así que cuanto más conozcamos a Dios, cuanto más conozcamos su carácter, cuanto más sepamos cómo es Él y entendamos que Él es absolutamente confiable, usted y yo podremos acudir a Él con mayor confianza, con mayor seguridad, para pedir conforme a nuestras necesidades. Iremos a Él con mayor dependencia, con mayor seguridad y con mayor confianza. ¿Sabe? Me encanta lo que dice el salmista en el Salmo 9, verso 10. Salmo 9, verso 10 dice el salmista: en ti pondrán su confianza los que, ¿qué cosa? Los que conocen tu nombre. Fíjense, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre.
porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. ¿Se da cuenta? Conocer el nombre de Dios es conocer a Dios y es saber que Él es confiable. Y dice el salmista que Dios no ha abandonado a quienes le buscan. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. La obediencia a estos mandamientos del Señor obviamente requieren fe de nuestra parte. No se trata de pedir, buscar y llamar de una vez, se trata de seguir pidiendo, seguir buscando y seguir llamando durante el resto de nuestra vida. Seguir confiando en Dios como nuestro Salvador, como nuestro proveedor, como nuestro protector. ¿Y por qué debemos confiar en Dios? ¿Por qué debemos acudir a Dios? ¿Por qué debemos buscar, llamar continuamente a Dios? ¿Por qué? El verso 8 lo dice. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, o sea, fíjense, esto es una promesa de Dios. ¿Entiende el punto? Esta es una promesa de Dios. Dios promete que si obedecemos su mandato, Él siempre responderá. ¿Ok? Él siempre responderá. Ahora, voy a explicar eso un poco más claro, porque esto también puede causar confusión. ¿A quiénes se refiere Jesús cuando dice, porque todo el que? ¿Quién es ese todo? ¿El qué? ¿Ok? En el contexto. Y la respuesta, obviamente, es que solo aquellos que tienen a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo como su Padre espiritual. Solo aquellos que tienen a Dios como su Padre espiritual. Y esto es muy importante, hermano. De hecho, esto es clave porque aquí hay una gran confusión. Y les explico por qué. La creencia popular es que todos somos hijos de Dios. Los incrédulos creen que son hijos de Dios. Pero ¿es eso lo que la Biblia enseña? ¿Es verdad que todos somos hijos espirituales de Dios? La respuesta es no. ¿Sabe? El evangelista Juan deja muy claro quiénes son los hijos de Dios. En Juan 1, 12 y 13 dice la Escritura, pero a todos los que lo recibieron. O sea, a todos los que recibieron ¿a quién? A Jesucristo. Y recibirlo significa creer en Él. Creer que Él es el Salvador del mundo. Creer que Él es el Hijo de Dios. Creer que en Él Dios se hizo hombre, vino a la tierra, vivió una vida perfecta y sin pecado y murió como nuestro sustituto y resucitó al tercer día para que todo aquel que pone su fe en Él. Ahora viene lo siguiente. A todos los que lo recibieron les dio el derecho, la potestad de llegar a ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Es decir, a los que, fíjense, a los que creen en su nombre. Verso 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, esta es una obra sobrenatural que Dios hace en nosotros. Solamente aquellos que creen en Cristo, solamente aquellos que tienen a Cristo como Señor y Salvador, son hijos espirituales de Dios. Dios no es el Padre espiritual de todos los hombres. De hecho, la Biblia dice que todos nacimos siendo pecadores y que todos estábamos en rebelión contra Dios y que todos estábamos, dice el Salmo 7:11, bajo la ira de Dios. Porque Dios está irado con el impío todos los días. Cristo dejó claro, incluso, que hay personas que tienen un padre diferente. En Juan 8:44, Él le dijo a los fariseos
y a los líderes judíos. Fíjense, le estaba hablando a líderes espirituales, no a incrédulos. Estaba hablando a personas que eran creyentes, líderes religiosos, la élite. En otras palabras, uno puede ser un religioso, creer en Dios, pero no creer en el Dios verdadero. Y Jesús les dijo, ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. No son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Ahora, el punto que quiero que usted entienda es que muchos incrédulos piensan que pueden simplemente presentarse ante Dios sin un Salvador, sin un mediador, y orar, y que sus oraciones serán recibidas y respondidas, cuando en realidad la única manera en que usted y yo podemos acceder al trono de la gloria de Dios es a través de Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es la iglesia, no es un líder humano. Ningún líder humano puede servir de mediador. Ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni José, ni la iglesia. Jesucristo es el único mediador calificado entre Dios y los hombres, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros, verdadero Dios y verdadero hombre. Representaba a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios. Y a través de su obra, a través de su sacrificio, Él pagó el costo para perdonar nuestros pecados y para que usted y yo fuéramos reconciliados con el Padre. Y el punto que quiero que entienda, amado hermano, es que esta promesa que Cristo da aquí, de que Él va a responder a nuestras oraciones, es solo para los que son miembros de la familia de Dios. ¿Me escuchó? Esta promesa es solo para los que son miembros de la familia de Dios. Esta promesa es dada solo a los hijos de Dios, a los discípulos de Jesucristo. Si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, esta promesa no es para ti. La única promesa, y quiero que me escuche muy bien, la única promesa que Dios le ha hecho a los incrédulos, la única promesa que Dios le ha hecho a los incrédulos está en Romanos 10:13. Aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si invocas el nombre del Señor, Él te escuchará y te salvará. Fuera de esa oración, no hay una promesa dada en la Biblia a los incrédulos. Dios les ofrece la salvación. Dios les ofrece la salvación, revelándoles o revelándonos que Él ha establecido a su propio Hijo para hacer nuestra justicia y para proveernos vida eterna, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos la perfecta justicia de Cristo para ser aceptados por Dios. Como dice Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es una de las promesas más grandes y completas del Señor Jesucristo a sus hijos. El Señor nos promete que Él recibirá y responderá nuestras oraciones. Cada vez que un hijo de Dios ora, debe tener la seguridad de que Dios escucha sus oraciones. Y déjame decirte, la oración
es uno de los medios de gracia ordenado por Dios para suplir nuestras necesidades. Dios nos manda a orar. Orar no es una opción para el cristiano. ¿Sabe? Así como usted no podría vivir sin respirar, usted no puede tener una vida espiritual sin orar. Si usted no ora, es porque no conoce a Dios y realmente porque lo más seguro es que no tiene vida espiritual. Ahora, quiero hacer una aclaración, porque obviamente en la iglesia hay personas que son nuevos creyentes, personas que son inmaduras, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Corintios, Pablo les tiene que decir a los corintios, ustedes debían ser personas ya adultas, maduras en la fe, y les tengo que hablar como niños espirituales, porque no tienen madurez. Todavía actuaban y se comportaban, le dice, como carnales. Y un carnal es una persona que no conoce a Dios, es un incrédulo. O sea, es un creyente que está actuando como un incrédulo. Y debido a que muchos han recibido falsas enseñanzas referente a la oración, ¿sabe? Hay mucha gente que cree que es muy espiritual, porque tiene cierto conocimiento, pero muchas veces ese conocimiento es equivocado, es errado. ¿Ok? Muchos creen que Dios promete que Él nos va a dar todo lo que deseemos o todo lo que queramos. Bien. Y cuando piden y no reciben, enseguida acusan a Dios de no ser fiel y de no cumplir sus promesas. Y esto ocurre mucho, sobre todo con gente que es inmadura, gente que no tiene madurez espiritual. ¿Ok? Obviamente, y el punto que quiero que entienda es que cuando usted lee la palabra de Dios, tiene que evaluar todo lo que la Escritura dice, no solamente en el contexto, sino en el contexto general de la Biblia. Y Dios nunca se contradice a sí mismo. ¿Entiende eso? Entonces Dios promete que Él va a responder nuestras oraciones, pero eso, sin embargo, no significa que debemos ignorar, por ejemplo, la importante advertencia que nos hizo Santiago en Santiago 4:3 cuando dijo, piden y no reciben, porque piden, ¿con qué? Con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. O sea, cuando pidamos algo que no es bueno para nosotros o que no es obviamente el propósito de Dios para nosotros. El punto que quiero que entienda es que Dios siempre escucha nuestras oraciones y Él nos dará lo que le pidamos siempre y cuando eso que le pidamos sea algo que va a traer edificación y bendición a nuestra vida espiritual, sea para nuestro bien, pero sobre todo sea para su gloria. ¿Ok? Sea para su gloria. ¿Quiénes son las personas que van a pedir cosas que son conforme a la voluntad de Dios? ¿Quién cree usted que son las personas que van a pedir cosas que son conforme a la voluntad de Dios? ¿Sabe? No se preocupe, no tenemos que rompernos la cabeza. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Dice, Primera de Juan 3, 22, y todo lo que pidamos, lo recibimos de Él. Y note a continuación lo que dice, lo que enfatiza, ¿verdad? Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, esta promesa se limita a quienes son hijos obedientes, aquellos que obedecen la palabra de Dios, aquellos que quieren honrar a Dios, aquellos que ponen en primer lugar el reino de Dios y su justicia, aquellos que buscan agradar a Dios y obedecen a Dios, pueden estar seguros de que sus oraciones serán escuchadas y respondidas. Y ese es el énfasis aquí. Ahora,
obviamente, como yo conozco la voluntad de Dios, tengo que renovar mi mente en la palabra para poder tener la mente de Cristo. Si yo soy un creyente ignorante, no puedo pedir, no puedo conocer la voluntad de Dios, porque ¿dónde está la voluntad de Dios revelada? Su palabra. En su palabra. Ahora, ¿cuál es el énfasis que está haciendo Jesús en esta enseñanza hasta aquí? La oración, ¿cierto? ¿Sí o no? Está haciendo énfasis en que debemos orar. Ahora, a primera vista parece como si Jesús cambió repentinamente el tema. ¿Por qué? En el contexto anterior, los versos que vimos la semana pasada, en los versos 1 al 6, habló acerca de juzgar. ¿Sí o no? Juzgar a las personas. Ahora, aquí en los versos 7 al 11, habla acerca de perseverar en oración. Nos manda a perseverar en oración. Y al final, en el verso 12, Él da la regla de oro. Entonces nos preguntamos, ¿qué relación existe entre juzgar, la oración y la regla de oro? ¿O son tres cosas separadas? ¿Hay conexión ahí? ¿Sabe? Algunos suponen que no existe una conexión lógica entre estos versos. Pero eso no es así. Realmente sí existe esa conexión. Sí existe esa conexión. Y el punto del Señor es que si usted y yo queremos ejercer el discernimiento espiritual, el juicio espiritual, que Cristo dijo que era necesario en los versos 1 al 6, o sea, necesitamos sabiduría divina para poder discernir y poder juzgar las cosas de manera apropiada. De hecho, hoy estaba oyendo un sermón de hace años del Dr. MacArthur y hablaba sobre el discernimiento espiritual y dice que esta es una de las necesidades más críticas para la iglesia hoy, porque la iglesia no tiene discernimiento espiritual. Necesitamos sabiduría divina para lidiar con el pecado en nosotros y poder ayudar a mis hermanos. Para poder sacar la viga que está en mi ojo y poder ayudar a mi hermano a sacar la paja que está en el suyo. Para poder discernir quiénes son los perros y los cerdos a quienes no debemos ofrecerles las cosas santas y preciosas de la palabra. Para poder juzgar con justo juicio. No podremos juzgar con justo juicio si no tenemos discernimiento espiritual, sabiduría espiritual. Necesitamos sabiduría divina, no humana. Ahora, ¿cómo obtenemos la sabiduría divina? ¿Cómo obtenemos sabiduría espiritual? ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde está? ¿Sabe? El medio principal para lograr tal sabiduría es pedirle a Dios. Santiago 1:5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, debemos orar. Debemos orar. Y se muestra aquí un ruego apasionado, ¿verdad? Alguien que está desesperado por conocer y aplicar la verdad de Dios. Alguien que desea honrar a Dios con sus pensamientos, con sus acciones. Y como dije, hay una fuente. Hay una sola fuente donde Dios nos revela la verdad. Hay una sola fuente donde Dios nos revela la verdad. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es. ¿Ok? La palabra de Dios es la fuente suprema de sabiduría, de conocimiento y nos provee dirección, protección y discernimiento para que podamos vivir una vida
que glorifique, que honre a nuestro Dios. Es en la Escritura donde se nos da la enseñanza, la sabiduría que usted y yo necesitamos para vivir de una manera que agrade a Dios. Es a través del estudio, la meditación y el obedecer. Porque, ¿sabe? Hay personas que tienen conocimiento, pero no aplican lo que conocen. No aplican lo que conocen. Si la Biblia nos manda a hacer algo y no lo obedecemos, ese conocimiento no nos sirvió de nada. ¿Ok? Es a través del estudio, la meditación, que Dios nos da la sabiduría espiritual. El salmista declaró en el Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace ¿qué cosa? Sabio al sencillo. ¿Sabe? Una persona, por muy humilde que sea, por muy poca preparación que tenga, si estudia la palabra de Dios, si medita en ella y si la recibe por fe y si cree en ella y si la obedece, tiene más sabiduría que una persona que tenga un PhD, un doctorado y sea un incrédulo. Porque la sabiduría divina es algo que Dios nos da a través de su palabra. Es algo sobrenatural, es algo espiritual. Salmo 119, verso 98 dice, todos tus mandamientos me hacen, ¿qué cosa? Más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. O sea, al final, usted y yo necesitamos pedirle a Dios, pero también necesitamos, obviamente, pedirle al Espíritu Santo que Él nos ilumine, nos capacite, abra nuestros ojos espirituales y nos ayude a interpretar las Escrituras y a aplicarlas en nuestra vida diaria. ¿Sabe? En el mundo, la persona sabia es la que más conoce, la que más sabe, la que más conocimiento tiene. Sin embargo, la sabiduría espiritual, en la Biblia, la sabiduría espiritual es la habilidad espiritual de aplicar las enseñanzas bíblicas a los asuntos de la vida diaria cotidiana. No es el que más sabe, sino es el que más lo aplica, el que lo aplica correctamente. Usted puede ser un genio y conocer mucho. De hecho, usted sabe que hay personas que son genios y no saben cómo vivir su vida cotidiana. O sea, hay personas que tienen mucho conocimiento aquí, pero no saben cómo aplicar ese conocimiento bíblico. Y eso no es sabiduría. Porque la sabiduría es vivir de manera práctica lo que el Señor nos enseña. Y el Señor nos promete que usted y yo recibiremos esa sabiduría si se la pedimos a Él. Si se la pedimos a Él. Necesitamos esa sabiduría para vivir de una manera que glorifique a Dios y para poder amar a nuestro prójimo como el Señor nos manda. Así que hemos examinado la promesa de Dios y ahora vamos a analizar el paradigma de Dios. El paradigma de Dios en los versos 9 al 11. ¿Sabe? Un paradigma, cuando se habla de un paradigma, se está refiriendo a un ejemplo, un modelo que es perfecto. Algo que es perfecto. ¿Ok? Y obviamente aquí Jesús nos presenta dos modelos. El Padre terrenal imperfecto en los versos 9 al 10 y el Padre celestial perfecto en el verso 11. Vamos a ver primero el Padre terrenal en los versos 9 al 11. Dice, ¿o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Fíjense, Jesús ilustra aquí la promesa que Él acaba de darnos de que va a responder nuestras oraciones mediante una parábola doméstica. Y el énfasis de la parábola, la fuerza de la parábola, radica más bien en el contraste, no en la comparación. O sea, Jesús está contrastando la diferencia entre el Padre perfecto con el Padre malo, imperfecto, ¿cierto? Y Cristo utiliza aquí la relación filial de un padre con un hijo. Ningún padre
que ame a su hijo, lo va a engañar dándole una piedra que parezca un pan para que el hijo coma, ¿cierto? Porque sabe que no le está haciendo ningún bien, no le está haciendo ningún beneficio. Nadie le dará una piedra a su hijo para comer, diciéndole que es un pan y que puede alimentarse con ello. Tampoco le daría una serpiente. Hay que entender esto también en su contexto, ¿verdad? Las serpientes estaban entre los animales inmundos para los judíos. Los animales inmundos. Y ellos no debían comerlas, no debían probarlas. Un padre judío que fuera un padre amoroso no engañaría ni contaminaría a su hijo para que deshonrara la palabra de Dios. No le daría alimentos impuros que obviamente lo harían impuro ceremonialmente. Y el punto de Jesús, amado hermano, es que no es natural que ni siquiera los padres humanos ignoremos las necesidades físicas o espirituales de nuestros hijos. Nosotros amamos a nuestros hijos. De hecho, nuestros hijos están entre las personas que más amamos en este mundo. Y creo que todos los padres, obviamente estoy hablando de los buenos padres, estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos. ¿Ok? Ve al verso 11. Pues si ustedes, siendo tan buenos como son, ¿se da cuenta? Hay personas que dicen que somos buenos. Nosotros creemos que somos buenos. Cuando predicamos el evangelio, mucha gente dice, no, yo no soy pecador, yo soy bueno. No entienden que todos somos pecadores, porque el pecado es violar la ley de Dios. Y todos la hemos violado. No somos buenos por naturaleza, somos malos por naturaleza, somos pecadores por naturaleza. Si no fuera porque Dios restringe el mal, Dios ha establecido varios medios por los cuales Él restringe el mal. Y si no fuera por esos medios, créame que el mundo fuera un caos, un desorden, porque ni usted ni yo somos del todo conscientes de cuán pecadores somos y cuán capaces somos de hacer cosas que no deberíamos. Usted y yo somos potenciales asesinos. Somos potenciales de todo, hacer cualquier cosa. ¿Ok? Fíjense, aquí Jesús da por sentado la pecaminosidad inherente a la naturaleza humana. Jesús no dijo todos son buenos, dijo son pecadores. No somos malos, no somos buenos. ¿Ok? Sin embargo, al mismo tiempo, y esta es la confusión de mucha gente, Él no niega que aún los hombres caídos y pecadores podamos hacer cosas buenas. Somos capaces de hacer ciertas cosas buenas, pero eso no nos hace buenos. Por el contrario, aún los padres terrenales, siendo pecadores, corruptos y malos por naturaleza, tienen instintos paternales y en su mayoría cuidan de sus hijos y tratan de darle cosas buenas. O sea, y ese es el énfasis de Jesús. Bien, ese es el ejemplo del Padre terrenal. Y ahora Él nos pone el paradigma, el ejemplo del Padre perfecto, del Padre celestial en el verso 11. Dice, vea la pregunta, la segunda parte del verso 11. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Fíjense, nuevamente, y aquí lo que queda claro es que esta promesa es solo para quienes, para los hijos de Dios. Porque habla de aquellos que son hijos. Cuanto más su Padre que está en los cielos. Nuevamente Jesús está enfatizando que la promesa de pedir, dar y recibir es para quienes. Los hijos de Dios. ¿Ok? Los hijos de Dios. Nuestro Padre celestial, y esta es la enseñanza, ¿verdad? Nuestro Padre celestial es el paradigma. Él es el ejemplo perfecto. Él es el modelo perfecto de padre. Quizás nuestros padres terrenales fallaron. No fueron un ejemplo a seguir. No fueron padres amorosos. No fueron los padres que usted y yo hubiéramos querido.
Pero ahora tenemos un Padre que es perfecto. Y la Escritura nos dice que ese Padre dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, Dios nunca me abandonará. Jesús usa la frase, cuanto más, para describirnos el incomparable amor de Dios por sus hijos. El amor de Dios por sus hijos es incomprensible. No sé si usted entiende eso. ¿Cómo es que Dios me amó a pesar de ser lo que soy? ¿Cómo es que Dios en su misericordia me permite seguir viviendo a pesar de lo rebelde, de lo blasfemo, de lo pecador que soy? Y el punto aquí es que si nosotros siendo pecadores, siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es amoroso, compasivo, clemente, bondadoso y perfecto, estará dispuesto a darnos a sus hijos las cosas que le pidamos? ¿Sabe que la Escritura dice que nuestro Padre Celestial nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Dice Efesios 1:3. Fíjense, nos bendijo con toda bendición espiritual. No con algunas, sino con toda bendición espiritual. Y nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder, dice 2 de Pedro 1:3. O sea, hermano, usted y yo tenemos una fuente inagotable de recursos que muchas veces ni siquiera sabemos que está ahí. Porque no entendemos quién es Dios. Porque somos ignorantes espirituales. Porque no conocemos la palabra. Porque no tenemos madurez espiritual. Y porque no tenemos sabiduría divina. Y es debido a que tenemos ese paradigma, ese ejemplo perfecto de nuestro Padre Celestial, que usted y yo debemos pedir con confianza, pero también debemos honrar a nuestro Padre en la manera en que actuamos, en la manera que respondemos, en la manera que usted y yo vivimos. Y cuando tengamos esa sabiduría, nuestra manera de actuar, de caminar, de comportarnos va a ser diferente. Dios nos trata con un amor que ningún padre humano podría demostrarnos. Por tanto, en base a lo que Dios ha hecho por nosotros, en base al amor que nos ha demostrado, en base a las promesas que Él nos da, Él nos ordena cumplir su propósito para usted y para mí. Ahora, ¿cuál es el propósito para ti y para mí como creyente, como hijo de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de ti y qué es lo que Dios espera de mí? Y ya con esto voy a terminar. Verso 12. El propósito de Dios. Dice aquí Jesús. Por eso, ¿sabe? Esa frase indica que hay una clara vinculación entre lo que Él venía diciendo con lo que nos va a decir ahora. ¿Ok? Es basado en todo esto que hemos visto y ahora empiezo el sermón. Lo de antes fue la introducción. ¿Ok? Todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es por eso que es importante que examinemos este texto en su contexto, hermanos, para que podamos entenderlo correctamente. Lo que está diciendo Jesús aquí, amado hermano, es que esta norma es el propósito, es el estándar de Dios. Y no algo que usted y yo deberíamos hacer si lo deseáramos o si lo quisiéramos. Fíjense, cuanto quieran que los hombres hagan, y mucha gente dice, bueno, ok, yo quiero, pero yo no quiero hacer esto, ¿verdad? Yo no quiero tratar a mi hermano de una manera apropiada. Lo voy a hacer si quiero. Y si no quiero, obviamente nunca vamos a querer tratar a otro. Si alguien nos hace algo, nunca vamos a querer tratarlo como Dios nos trata a nosotros. ¿Sabe? Cuando una persona dice, yo no voy a poder perdonar a esa persona
Cuando una persona dice, yo no voy a poder perdonar a esa persona, está diciendo, yo soy más justo y más santo que Dios. Porque si Dios me perdonó a mí todos mis pecados, ¿qué soy yo para no perdonar el pecado que comete mi hermano? Este es el propósito de Dios para nosotros. Y su enseñanza constituye un resumen de lo que enseña la ley y los profetas. O sea, lo que enseñan las Escrituras. Cristo enseñó en otro pasaje que los 10 mandamientos de la ley moral, que son el estándar de justicia de Dios y que usted y yo debemos obedecer. ¿Sabe? Nosotros no debemos obedecer o no estamos sujetos ni a la ley ceremonial ni a la ley civil. Porque la ley ceremonial fue cumplida en Cristo. Y la ley civil se aplicaba a los judíos, a la nación de Israel, no a nosotros. ¿Ok? Pero la ley moral de Dios está vigente. No debemos adulterar, no debemos fornicar, no debemos codiciar. Esas leyes están vigentes. Usted y yo debemos cumplirlas. Son el estándar de justicia de Dios. Y Cristo enseñó en otro pasaje que los 10 mandamientos se resumen en solo 2. En Mateo 22, del 36 al 40. Ya estoy terminando, hermano. No se apuren. Mateo 22, 36 al 40 dice, amarás al Señor tu Dios. Fíjense, ¿qué cosa? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. ¿Ok? Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende ¿qué cosa? Toda la ley y los profetas. ¿Cuál es la palabra clave en esos 2 versos que se repite ahí? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y dice que esos mandamientos resumen toda la ley y todos los profetas. O sea, lo que el Señor está diciendo aquí es que si pudiéramos amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, usted y yo habríamos obedecido cada mandamiento que Dios ha dado. Habríamos obedecido la ley. Y ese es el punto que Jesús está haciendo. Ahora, obviamente, sabemos que la regla de oro no podemos cumplirla ni abrazarla. No podemos cumplirla en nuestra propia fuerza. Porque el único que pudo cumplir la ley, ¿quién fue? Cristo. Él la cumplió por nosotros. Ahora estamos, por la gracia de Dios y a través de su justicia perfecta, tenemos acceso a Dios. Y el punto que quiero que entienda, y este es el énfasis del mensaje, y quiero que me escuche muy bien lo que voy a decir. La regla de oro no se puede vivir sin abrazar la cruz de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. ¿Sabe? Tomar la cruz significa renunciar a mis intereses, a mis propósitos, a mis metas. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mi prioridad es vivir para la gloria de Cristo, ya no es mi vida, es la vida, es yo viviendo para Cristo. Así que el poder para vivir esta ética suprema debe venir de fuera de mí, debe venir de fuera de mi naturaleza caída. Humanamente yo nunca podría cumplir este propósito. Pero en Jesucristo, usted y yo tendremos la capacidad de amar a otras personas de una manera sobrenatural. En Jesucristo, dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. No es un amor natural, es un amor sobrenatural, porque es el amor que el Espíritu Santo, que Dios pone en nosotros. Solo el Espíritu de Cristo puede fortalecernos para que podamos amarnos unos a otros como Él realmente nos ha amado. Podemos amar solamente de una manera divina
Porque fue primero Dios mismo quien nos amó a nosotros. Como dice primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Por lo tanto, ese amor solo puede venir cuando el Espíritu Santo, cuyo primer fruto es el amor, dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor. Y la palabra amor ahí es el amor ágape en el griego, que es un amor que está dispuesto a ir por encima de cualquier cosa. Es el amor a pesar de, ¿ok? Es un amor sacrificial. Es el amor que se describe en el pasaje precioso que a muchos le encanta, ¿verdad? Y lo ven muy romántico en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, no es atancioso, no busca lo suyo. Esa clase de amor viene de parte de Dios. Dios lo pone en nosotros para que podamos amar a otro de la manera en que Él nos amó. ¿Entiende el punto? Somos personas salvas. Somos personas salvas. Y como resultado, ahora, usted y yo podemos amar a otros de una manera sobrenatural. Y es a los cristianos a los que se le plantea la pregunta: ¿cómo querrías tú ser tratados? ¿Cómo querrías que te trataran las personas? Ahora, permíteme darte algunos ejemplos, y quiero, ya con esto voy a terminar, con estos dos ejemplos que voy a dar. Ninguna persona natural, escuche bien lo que voy a decir porque esto es importante, ninguna persona natural, ningún incrédulo querría ser confrontado con su pecado. A nadie le gusta que los confronte con el pecado. De hecho, la razón por la que mucha gente se va a la iglesia es cuando se predica la Escritura como es, porque cuando se les dice que son pecadores no les gusta y se paran y se van. Un incrédulo no quiere que lo confronten con su pecado. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo más amoroso que usted y yo podemos hacer por un incrédulo? Es predicarle el evangelio y confrontarlo con su pecado. Yo sé cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. Yo sé cuál era mi condición antes de estar en Cristo. Yo era un pecador perdido sin Cristo. Era una persona moral. Nunca fui un borracho o un drogadicto, pero era un pecador perdido. Un pecador perdido. Alguien tuvo que amarme de una manera que yo no quería ser amado en ese momento para predicarme el evangelio. Yo no quería, pero lo hicieron por mí. Y Dios obró en mi corazón y Dios trajo arrepentimiento. Y hoy hay gratitud profunda en mi corazón porque alguien me amó lo suficiente como para confrontarme con mi pecado. Y se me manda a mí amar a mi prójimo de esa manera. Se me manda a mí a que cuando veo a una persona que no conoce a Cristo, mi deber como cristiano no es una opción, hermano. Mi deber como cristiano es amarlo lo suficiente como para predicar el evangelio y confrontarlo con su pecado. Si usted ama a su hijo, si usted ama a su padre, si usted ama a su hermano, si usted ama a su vecino, si usted ama a las personas a su alrededor y usted sabe que están sin Cristo, la Biblia dice claramente que el destino final de los pecadores es el infierno eterno. Y si usted no las advierte, usted no los ama. No los ama. Tengo que amar a mi prójimo como deseo que me amen a mí. Tengo que amar incluso a quienes me odian. Porque eso fue lo que Cristo hizo por mí. Él estuvo dispuesto a dejarse asesinar en la cruz del Calvario para rescatarme a mí. Y allí en la cruz del Calvario, cuando lo estaban
crucificando, escupiendo, blasfemando. Él no dijo, Padre, envía fuego del cielo y destruye. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que esta regla pertenece a una vida que ha encontrado el amor de Dios y que ahora tiene la capacidad de expresar el amor de Dios. Si eres un creyente, sabes que alguien que ama a Dios desea ser confrontado con su pecado, porque sabe que el pecado tiene consecuencias. Y queremos que nos amen lo suficiente como para decirnos que hay algo en nuestra vida que le preocupa. Y lo que estoy tratando de decirle, y se lo voy a decir de manera personal, aunque nunca hablo de mí en las predicaciones, porque el punto aquí no soy yo, es la palabra. Si hay en mi vida algo que usted ve y que yo estoy ciego porque no puedo verlo y que me está lastimando porque es un pecado y tiene el potencial para destruirme, yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a confrontarme con ese pecado? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a venir ante mí y decirme, ¿sabes qué? Esto está mal. La Biblia dice que eso está mal. Si no estás dispuesto a hacerlo, entonces no me estás amando realmente de la manera que Dios quiere que me ames. Y no estamos amando a nuestros hermanos de la manera que Dios nos manda amarlo. Si tú y yo estamos dispuestos a hacerlo, estamos dispuestos a hacer por otros lo que queremos que hagan por nosotros, estaríamos cumpliendo el propósito de Dios y estaríamos obedeciendo las reglas de Dios, la regla de oro. Te invito a orar. Padre, te damos gracias porque esta enseñanza, Señor, trae convicción a nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que ninguno de nosotros realmente puede amar de esta manera. Humanamente, Señor, no podemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes en nuestra debilidad y que tú nos capacites, Señor, para ser un pueblo que realmente te honre, te glorifique y viva acorde a tu voluntad para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros hermanos, amar al prójimo, Señor, como tú nos ordenas. Con un amor genuino, un amor desinteresado. Y Padre, perdona todas las ocasiones en las cuales hemos fallado en ese propósito. Señor, danos pasión. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Danos sed y hambre de tu palabra. Que entendamos, Señor, que en ella está la sabiduría. Que si nos guiáramos por ella, que si viviéramos su enseñanza, tropezaríamos menos en el camino y podríamos amar más y podríamos ser luz y sal en este mundo que está tan perdido, Señor, donde hay tanta confusión. Obra en cada mente, en cada corazón aquí presente, Señor. Que nadie salga de este lugar como llegó. Usa tu palabra, Señor, para traer convicción, para que podamos no solamente entender lo que hemos recibido, sino también aplicarlo y vivirlo en nuestra vida diaria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.